El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer nos decía el Señor en el Evangelio que quien venga a mí y crea en mí no tendrá hambre y no tendrá sed. Hoy es mucho más concreto el Señor en su discurso y dice: quien coma mi carne. Yo soy el pan de vida. Y dice: sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía, en toda su sencillez y simpleza, como se nos ofrece hoy a través de la Iglesia y de la liturgia, confunde profundamente nuestros sentidos. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros en las especies eucarísticas después de la consagración, después de que se pide el Espíritu Santo para que ese pan se convierta en carne y ese vino se convierta en sangre? Seguimos viendo pan y seguimos viendo vino. Y cuando comulgamos, nosotros gustamos pan y gustamos vino. Eso es lo que perciben nuestros sentidos. Eso es lo que puede deducir nuestra lógica racional. Y si lo tocamos, seguimos tocando en las especies eucarísticas la textura de un pan, y podríamos tocar la textura también de un líquido que es vino. Y por eso esa manifestación tan sencilla y tan simple en las especies eucarísticas traen toda una realidad misteriosa para nosotros, porque después de la consagración ya no sigue siendo pan, ya no seguimos comiendo pan, ya no seguimos bebiendo vino. Nosotros los cristianos comemos carne, y la carne del Señor. Nosotros los cristianos católicos bebemos sangre, y no cualquier sangre, la sangre del Señor. Esto confundía tanto en los primeros siglos del cristianismo a la gente, que incluso a los primeros cristianos los llegaron a acusar y a condenar de canibalismo, porque decían que comían carne humana, que comían cuerpo humano. Y es cierto
que nosotros nos comemos una carne humana, pero a la vez también divina. Y es cierto que también nosotros nos bebemos una sangre humana, pero también es una sangre divina. Y es cierto lo que se ofrece en el altar es cuerpo. Cristo mismo lo dice: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Es tan grande hoy la confusión en torno a la Eucaristía que para poder tener un conocimiento o al menos una comprensión de lo que significa este misterio, nosotros tenemos que tener una fe muy desarrollada, porque ya no es la capacidad intelectual la que nos permite evidenciar la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía. Ya la razón no nos sirve para ello. Ya no son los sentidos precisamente los que nos evidencian la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de su carne y de su sangre. Ya es la fe. Y por eso después de la consagración, el sacerdote dice: este es el misterio de nuestra fe. Porque es un misterio que solamente se puede captar, que se puede vivir y que se puede comprender desde la fe. No existe otra manera, no hay otra vía, no existe otro camino, no hay otro método para acceder a este gran misterio y tener la comprensión y el conocimiento de este misterio que la fe. Por eso nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que aumente nuestra fe cada que vengamos a la Eucaristía, para poder reconocerle como Dios, para poder adorarle como Dios, para poder acercarnos a Él como Dios, para poder vivir el sacramento de la Eucaristía con toda la sacralidad, con todo el respeto y con toda la dignidad que el Señor se merece, para venir ante la presencia eucarística de Cristo en el sagrario, su presencia real, su presencia viva, su presencia auténtica, con toda la limpieza del corazón, con toda la limpieza de nuestra conciencia, con toda la limpieza de nuestro ser y con todo el respeto más profundo hacia el Señor, sabiendo que es su presencia real. Cuando nos acercamos a comulgar, tenemos que pedirle al Señor que despierte en nosotros una conciencia amorosa, que despierte en nosotros una conciencia viva de su presencia, que no domestiquemos al Señor, que no nos acostumbremos a estar delante del Señor de cualquier manera, que no vengamos a recibir su cuerpo y su sangre de cualquier manera, y menos en pecado. Por eso San Pablo lo va a advertir, que quien come el cuerpo y la sangre del Señor indignamente se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Que nunca nos acerquemos nosotros a comulgar en pecado mortal. Que nunca nos acerquemos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor después de haberlo ofendido voluntariamente, después de haber caído en pecado voluntariamente. Eso nunca en nuestra vida cristiana, eso nunca en nuestra vida de católicos, eso nunca en nuestra vida de cristianos. Por eso tenemos que suplicarle al Señor. Y es verdad que la celebración eucarística también se convierte en un sacrificio. La lectura que está haciendo el eunuco, a quien hoy se acerca Felipe el diácono, es un cumplimiento real en el sacrificio de la Eucaristía. Dice que lo que estaba leyendo del profeta Isaías era el texto donde decía que como un cordero Cristo fue llevado al matadero. Y es verdad que el altar es un lugar de sacrificio.
en donde el Señor viene como un cordero manso, traído al matadero como una oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Este texto precisamente se refiere al sacrificio de Cristo en el altar. ¿Y quiénes somos los esquiladeros que traemos al Señor al sacrificio? Todos nosotros, nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que venir a la Eucaristía con mucha humildad. En primer lugar, en nosotros no puede estar la presunción de creer que nos merecemos la Eucaristía. Pensar así ya es demasiada soberbia. Ninguno de nosotros merece este ofrecimiento. Por eso la Eucaristía es un don, un regalo de Dios, un sacrificio que el Señor hace por nuestros pecados, por nuestras infamias, por nuestras rebeldías, por todas las faltas que nosotros hemos cometido. Y todos somos injustos y hemos sido injustos a lo largo de la vida. No hay ninguno de nosotros que pueda esconder la mano y decir que nunca ha fallado y que nunca ha hecho nada para que el Señor viva lo que viva en el sacrificio del altar. Por eso la Eucaristía no es un derecho, es un don que Dios nos quiere dar gratuitamente. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y ser muy conscientes. Nosotros no podemos acercarnos a la Eucaristía como pavos reales, como gente exigente, a quien se le tiene que dar la Eucaristía a la hora que quiera, en el momento que quiera, como ellos quieran, como ellos desean. La Eucaristía no es una respuesta a la exigencia humana. La Eucaristía es una respuesta del amor gratuito de Dios, un don que Dios nos está dando para que nosotros nos podamos salvar, para que nosotros podamos vivir. Ni siquiera el mismo sacerdote puede venir al altar del sacrificio como un pavo real, creyendo que se merece estar ahí. Nadie merece estar ahí. Ninguno de nosotros merece estar ahí. Ninguno de nosotros se ha merecido la Eucaristía. Nadie en esta tierra. Y esa conciencia la tienen todos los santos en el cielo. Y esa conciencia la tiene la Santísima Virgen María. Y esa conciencia la tiene San José. Por eso nosotros tenemos que venir a la Eucaristía con muchísima humildad. También nosotros tenemos que venir al altar de la Eucaristía como verdaderos pobres. Necesitamos de la Eucaristía. Quien no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida eterna. Y tenemos que ser muy conscientes en la iglesia que si no tenemos el alimento de la Eucaristía, nosotros moriremos. Que si no tenemos el alimento de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre del Señor, nosotros pereceremos y nos quedaremos sin la vida verdadera, que es la vida del Señor. Por eso la Eucaristía tiene que venir como un necesitado, como un pobre. Y quien verdaderamente necesita, viene con esa actitud a la Eucaristía como un necesitado, no desperdicia nada de la celebración eucarística. Vive con intensidad cada momento, cada segundo, no se distrae, no trivializa la celebración eucarística, no la interrumpe, no se pone a hacer otras cosas, no tiene que estar pensando en otras cosas, no tiene que estar entreteniéndose en otras cosas, si verdaderamente es pobre y necesitado. No abusa de la celebración eucarística, no la instrumentaliza. Es doloroso que muchas de nuestras celebraciones sean tan triviales, tan pobres, y que poco nos importe dentro del misterio de la celebración eucarística cada acto litúrgico que se realiza dentro de la
Ni nada tiene que entretenernos, ni nada tiene que distraernos de la adoración al Señor en la celebración eucarística. Porque no puede haber nada ni nadie más importante que el Señor dentro de la celebración eucarística. Ni siquiera el ministro, porque el ministro tiene que transparentar la presencia del Señor para que solamente Él sea adorado, para que solamente Él sea glorificado, para que solamente Él sea reconocido, para que solamente Él sea adorado y bendecido. Lamentablemente hoy dentro de la iglesia, la Eucaristía está siendo muy manipulada. Una vez, en medio de lágrimas, nuestra fundadora me advertía a mí, recién ordenado sacerdote, y me decía: mi hijito, cuidado con instrumentalizar la Eucaristía. Cuidado con manipular la Eucaristía para obtener beneficios para ti mismo. Y esa tentación no solamente me puede rondar a mí como sacerdote, esa tentación le puede rondar a ustedes los fieles también. Que instrumentalicemos la Eucaristía para obtener caprichos personales, para satisfacer tendencias personales, quereres personales. Y eso es muy grave. Que nunca nosotros alimentemos ese tipo de tentación, porque le tendremos que dar cuentas al Señor de ello. En ningún sentido podemos instrumentalizar la presencia de Jesús en la Eucaristía para obtener nuestros propios beneficios, para obtener nuestros propios caprichos. Celebraciones eucarísticas que son utilizadas para adornar festejaciones sociales, de cumpleaños y de otras cosas, pero no para adorar al Señor, pero no para terminar rendidos delante del Señor, pero no para glorificar al Señor, pero no para entregarle la vida al Señor. Y por eso, como un manso cordero, es llevado al esquiladero. Que nunca instrumentalicemos la Eucaristía, que verdaderamente lleguemos con humildad, con pobreza de espíritu, como aquella mujer cananea que quiere aprovechar las migajas que caen de la mesa de los amos. Busquemos al Señor por lo que Él es, en sí mismo. Busquemos al Señor. No lo manipulemos, no lo utilicemos para conseguir otras cosas, porque eso lastima mucho el corazón del Señor. Eso le hace mucho daño al Señor. Por eso el verdadero pobre aprovecha cada segundo, cada minuto en la presencia del Señor, tanto en la celebración eucarística como en la adoración eucarística. Que nosotros no instrumentalicemos y no manipulemos al Señor para obtener beneficios personales. Que nunca vayamos a caer en esa tentación. Por eso la celebración eucarística exige de nosotros una pobreza de espíritu. Y si no venimos hacia la Eucaristía, mal que nos va a ir espiritualmente. Daño que le hacemos a nuestra alma. Porque eso solamente lo utilizaría el diablo para lastimar al Señor, para hacerle daño al Señor. Uno no puede valerse de la Eucaristía para obtener ningún tipo de beneficio personal. Ninguno, en ningún nivel. La Eucaristía es para acercarnos al Padre, para darle toda la gloria al Padre, para adorar al Padre, para reconocer la grandeza de su amor. Por eso es un don, un regalo precioso que Dios nos da, que reclama de nosotros una actitud humilde cada vez que nos acercamos a ella, que reclama de nosotros una actitud de pobreza, de indigencia y de verdadera necesidad cada que nos acercamos al Señor en la Eucaristía. El Papa Benedicto XVI
advertía en la exhortación posinodal Sacramentum Caritatis de cómo el pueblo cristiano tiene que llegar a una comprensión cada vez más fuerte en la relación que hay entre el misterio eucarístico, entre el culto eucarístico y entre el acto litúrgico. No domestiquemos al Señor en la liturgia eucarística. Nosotros deberíamos tener todos nuestros sentidos atentos en la celebración y no estarnos distrayendo absolutamente nada ni con nadie, solo en el Señor, solo persiguiendo el misterio, buscando el misterio, sedientos de encontrarlo a Él, de verlo a Él, de que nuestra fe crezca para satisfacernos con la presencia del Señor. Y por eso cada vez tenemos que crecer más en esa relación. Lamentablemente hoy la Eucaristía como misterio está muy desacralizada, porque muchos no la celebramos así, en la forma en que se celebran muchas Eucaristías, desde detalles como estos, desde los lugares en donde se celebra. Una vez, me ha pasado varias veces, pero voy a celebrar una Eucaristía y me encuentro el Santísimo por allá arrinconado y tirado. Y eso me provocó un dolor inmenso como sacerdote. Y era una actividad espiritual donde tenía mejores arreglos, flores, de muchos arreglos para hombres, para criaturas. Y el Señor por allá tirado en un rincón. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor cómo abusamos de la Eucaristía! Y se le daba más fuerza a otras actividades, predicaciones, enseñanzas. Y a la celebración eucarística tirada de cualquier manera. ¿Cuántas veces la Eucaristía es la cenicienta de muchas actividades pastorales? ¿Cuántas veces la Eucaristía es el problema hasta de muchos retiros? Y manipulan al sacerdote y acomodan la hora como más se les beneficie, porque instrumentalizan la Eucaristía. Porque hay otras cosas más importantes que la Eucaristía. Y entonces, Padre, no nos puede celebrar a otra hora, a esta hora. Eucaristías dominicales corridas como si fueran un estorbo. Porque es que es más importante la oración que vamos a hacer ahora, es más importante el acto de piedad. Una vez estaba dando un retiro y me dicen, Padre, es que tenemos un problema. Como usted se extiende un poquito en la Eucaristía, no nos va a alcanzar para hacer esta actividad. Y les dije, con dolor, pero con mucho respeto, un momentico, yo la Eucaristía no la cedo. Y no cedo ni 1 milímetro de la Eucaristía. Pero esto sucede en muchos grupos, en muchos movimientos laicales, no digo en uno, en varios, porque yo lo he visto y lo he vivido en mi propia carne, como sacerdote en estos pocos años de ministerio. La Eucaristía no es la cenicienta de la vida cristiana, es el regalo más precioso de la vida cristiana. Sacerdotes que celebran la Eucaristía de cualquier manera y laicos que aplauden eso y los felicitan y les parece extraordinario y se han acostumbrado a esa trivialización de la Eucaristía, a esa desacralización de la Eucaristía. Que nosotros nunca haya eso. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que nosotros en un tiempo como el actual no le estemos dando el puesto a la Eucaristía que se merece! Uno no entiende
Cuando algunos predicadores hablan bella y hermosamente de la Eucaristía y a la hora de verlo celebrar, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Un trasquiladero. Muchas celebraciones son un trasquiladero del Cordero Santo. Uno ve en ciertos lugares donde supuestamente son muy espirituales y tienen todas las estructuras físicas pintadas, bien decoradas, hermosas, y los lugares donde está el Santísimo, ¡qué dolor! ¿Y de qué manera está el Señor? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo nos vamos a quedar tranquilos ante eso, sabiendo que lo vemos? Y sin enumerar el dolor tan grande hoy con el abuso en la recepción eucarística. Gente que comulga en la mano y no sabe comulgar en la mano. Cuando hace la advertencia en Colombia la conferencia episcopal, que si el ministro se da cuenta que quien viene a recibir la comunión en la mano no tiene las disposiciones piadosas, respetuosas y necesarias, dignas para recibir al Señor de esa manera, se le puede negar la comunión en la mano e incluso en la boca. Por eso nosotros no vayamos a caer en esa tentación de manipular el cuerpo y la sangre del Señor. No convirtamos al Señor en un instrumento de nuestras apetencias desordenadas, de nuestros caprichos, de nuestros quereres. Adoremos al Señor, respetémoslo. Cada que lleguemos a un templo, a una capilla, donde esté la presencia del Señor. El catecismo precisamente nos dice que la adoración es un silencio respetuoso ante la presencia del Señor. Y muchas veces los templos y capillas donde está la presencia de Jesús no son de un silencio respetuoso, sino una algarabía de comentarios, de charlas y de jocosías sin respeto adorable ante el Señor. Dirá la gente, qué pereza con el padre Omar que sí regaña, ¿por qué no se fija en lo más bonito? Es verdad que hay gente piadosa y muy respetuosa con el Señor, pero muy pocos. En la Iglesia Católica hay muchos que son irrespetuosos con el Señor, que lo manosean, lo domestican, como si fuera, así lo tratan, como si fuera algo doméstico que tienen en su casa. Un animalito que han domesticado y que lo manejan y lo llevan para donde quieren, lo mueven como quieren, lo tratan como quieren. Respetemos al Señor. Laicos, incluso ministros extraordinarios, que se mueven con la Eucaristía como se movieran con un animalito. Incluso tratan mejor a los animales que al Señor. No, ni siquiera nosotros los sacerdotes, la Iglesia, nos da esa libertad de manejar y mover el Santísimo como queramos. Hay unos momentos indicados especiales en los que podemos llevar al Señor con nosotros, en algunas circunstancias especiales que determina el derecho canónico y que determina la Iglesia, la autoridad de la Iglesia. Pero no domestiquemos al Señor, ni lo manoseemos ni lo movamos de cualquier manera. Porque el Señor no es un objeto que se está cargando para allí y para allá. Hay gente que solamente es de respeto eucarístico cuando el Jesús Eucaristía está en la custodia. Y cuando no está en la custodia, ya le perdieron todo el respeto y la reverencia al Señor. Eso no es verdadera piedad. Eso no es verdadero amor al Señor.
porque deberías, de la misma manera que lo adoras cuando está con cantos, con flores y con incienso, de esa misma manera deberías adorarlo en otros instantes. Hay gente que solamente tiene fe de custodia, pero no fe eucarística. Y hay sacerdotes que solamente tienen fe de custodia y no fe en la Eucaristía. Y hay laicos que solamente tienen fe de custodia y no fe en la Eucaristía, porque no respetan al Señor. Hay religiosos y religiosas que solamente tienen fe de sagrario, pero no tienen respeto por la presencia real del Señor en la Eucaristía. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos, lo mismo con los utensilios de la Eucaristía. Por eso las custodias, los vasos sagrados, los utensilios son sagrados, separados solamente para el Señor, y no pueden estar en cualquier lugar y nadie los puede manipular. Eso no es para tenerlo por ahí que todo el mundo lo esté manoseando y manipulando. Son elementos sagrados que incluso si no se tratan así como sagrados, se puede caer en profanación. Porque no es para tenerlos por ahí de cualquier manera. Hay lugares donde celebran la Eucaristía, sacristías que dan vergüenza. Corporales por allá revueltos con todo. Purificadores revueltos con todo. Elementos que se utilizan donde se toca el cuerpo sagrado del Señor, sagrado, santísimo, que ni siquiera los santos ángeles se atreven a tocar. Y por allá revueltos con cualquier otra cosa. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado los que tienen acceso a la celebración eucarística y a los ritos mucho cuidado, porque de eso tenemos que dar cuentas al Señor. Las cosas sagradas se tratan como cosas sagradas. No se tratan de cualquier manera. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de amarlo, sobre todo que despierte nuestra conciencia de Él en la Eucaristía, y que sepamos que nosotros no comemos un pan cualquiera, sino un pan sagrado, que ni los ángeles se atreven a tocar ni a mirar. Al Señor no podemos tratarlo de cualquier manera, con humildad, con reverencia, con adoración, con gratitud. Hay gente que a veces le cuesta porque ya no puede participar, quisiera participar en celebraciones más dignas. Y a veces es imposible encontrar celebraciones dignas, ¿sí? Y hay gente que prefiere no ir a la Eucaristía. Grave error. Grave error. Muy grave error. Hay que ir a reparar. Porque el mismo amor que se te suscita en un acto litúrgico piadoso, fervoroso, también, si es fe verdadera en la Eucaristía, tiene que suscitarse en esas celebraciones litúrgicas donde tratan al Señor de cualquier manera. Y si una celebración litúrgica te trajo consuelo a tu alma y la otra te trae dolor, acompaña al Señor. Acompáñalo, porque cuando tú tenías dolor Él te consoló. Ahora consuélalo tú a Él en esas celebraciones donde es tratado de cualquier manera. Pero no nos volvamos exigentes, porque ya va llegando la hora en que cada vez nos vamos a quedar, ¿sí? Nos vamos a quedar más restringidos de verdaderas celebraciones eucarísticas. La gravedad del sínodo alemán hoy, la gravedad de lo que está pasó en el sínodo alemán, no se concentra en ese lugar, en Alemania. Eso está concentrado en el corazón de muchos católicos en el mundo entero, porque en la práctica ya viven así.
y de muchos sacerdotes que en la práctica, así aparentemente sean otra cosa, en la práctica viven así, y de muchos fieles católicos que se acostumbraron a vivir así. Por eso lo que aparece allá en Alemania solamente es la punta del iceberg. Lo más grave está en el corazón y está en la conciencia de muchos católicos que ya no respetan al Señor, que no respetamos al Señor, que no lo tratamos como verdaderamente Él es en realidad. Pidámosle a la Virgen que nos dé ese amor profundo por el Señor, que nos dé esa conciencia profunda por el Señor, que nos dé esa sensibilidad, porque nos estamos jugando la vida eterna. Dice que el que come mi cuerpo, ¿sí? El que coma de este pan, vivirá. El que no lo coma, morirá. ¿Sí? Que el Señor nos dé la gracia de acercarnos a Él en profunda adoración, con profundo respeto y con profundo amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.